Buenas noches. Esta noche nos sumergimos en el vasto océano Pacífico, en una de sus islas paradisíacas, y descubriremos cómo los polinesios construían barcos sin un solo clavo ni una pizca de metal. Sus canoas dobles son un prodigio de la ingeniería de tal magnitud que el diseño de muchas de las embarcaciones que vemos en los puertos modernos se ha inspirado en ellas. Pero estos barcos no podrían haber sido tan sobresalientes sin navegantes de una sabiduría extraordinaria, legada de generación en generación. Navegantes capaces de cruzar 4.000 kilómetros de océano, guiados tan solo por las estrellas, el viento, las marejadas y las aves. Será un viaje apasionante, donde podrás oler la madera del breadfruit o el árbol de la fruta del pan, mientras construyes tu embarcación y la llevas al mar. Conocerás a uno de los mejores navegantes, Tupaya, y cómo leía las corrientes como si fueran las páginas de un libro abierto. Descubrirás el enigma de los mapas hechos de palos que codificaban, de manera incomprensible para la razón, las mareas ocultas. Y verás desde dentro cómo las comunidades polinesias coordinaban flotas enteras para viajes pacíficos que forjaban alianzas duraderas. Pero antes de que te acomodes, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esto y qué hora es para ti. Me resulta increíble ver cómo la historia une a personas de diferentes partes del mundo. Ahora sí, apaga las luces. Relaja los hombros. Siente cómo tu rostro se relaja mientras experimentas un suave hormigueo. Siente cómo tu cuerpo se vuelve más pesado y se hunde donde estás descansando. Y déjate llevar. Es hora de dormir con la historia. Estás en Puluwat, un pequeño atolón en las Carolinas, en Micronesia, alrededor del siglo XVIII. Enhorabuena. Tienes el privilegio de ser un constructor de canoas, un artesano esencial en una sociedad donde el mar es lo que conecta, el comercio, las familias que viven en islas distantes y las exploraciones a nuevas tierras. Tu día comienza antes del amanecer, cuando el aire aún conserva el frescor de la noche y el sonido de las olas rompiendo en el arrecife es un recordatorio constante de por qué construyes estos barcos. Te has levantado con la intención de construir un nuevo barco, pero evidentemente no cuentas con metal. Adiós martillos, clavos y otras herramientas similares. Para tu misión solo cuentas con lo que proviene de la tierra y el mar que te rodean. La madera, la fibra, la resina. Ese es tu arsenal. Y el proceso no es rápido. Una canoa grande, como una agua o canoa de balancín para viajes largos, puede tardar 6 meses en completarse, desde la selección del árbol hasta la prueba final en el agua. Así que cuando te levantas, lo primero que haces es adentrarte en el bosque de la isla, que no es más que una franja de arena con palmeras y árboles de monfruta del pan. Allí buscas un árbol de monfruta del pan, pero no uno cualquiera. Debe ser maduro, de unos 15-20 metros de alto, con tronco recto y sin nudos visibles. ¿Por qué fruta del pan y no otro árbol? Porque, como te enseñó tu tío, la madera de este árbol es ligera pero resistente, flota bien y no se pudre fácilmente en el agua salada. Cuando lo encuentras, es el momento de cortarlo para poderlo trabajar. Pero tengo una mala noticia. No tienes un hacha. Al menos no un hacha de metal, porque en estas islas remotas no hay metal. Lo cortas con un hacha de piedra o concha afilada. Un trabajo que toma días enteros con tu equipo de 3 o 4 hombres. Imagina el sudor corriendo por tu espalda mientras golpeas rítmicamente, el olor a savia fresca mezclándose con la brisa marina.
Una vez derribado, lo arrastras hasta la playa usando rodillos de madera y cuerdas de coco, un esfuerzo colectivo que implica a la comunidad entera. Ya en la playa, comienzas a tallar el casco principal. Para una canoa de 10-15 metros, divides el tronco en secciones, el con casco anda principal, que es el cuerpo alargado, y el balancín, un flotador lateral para dar estabilidad. Usas azadas de concha o piedra para ahuecar el interior, quitando la madera capa por capa hasta que el casco tenga unos 2-3 centímetros de grosor. Es un equilibrio delicado. Demasiado delgado y se romperá. Demasiado grueso y la canoa será pesada, lenta en el agua. Sientes la textura rugosa bajo tus manos callosas, el polvo de madera pegándose a tu piel húmeda por la humedad constante. Para unir las piezas, porque un solo tronco no basta para una canoa grande, cortas tablones adicionales de otros árboles y los atas con senit, que es cuerda trenzada de fibra de coco. Trenzar senit es tu tarea diaria durante semanas. Tomas las fibras secas del coco, las remojas en agua salada para ablandarlas y las trenzas en patrones específicos. Una canoa mediana requiere unos 5 kilómetros de senit, lo que significa horas sentado en la arena, con los dedos entumecidos, creando nudos que se ajustan solos cuando se mojan, expandiéndose para sellar las juntas. Es como si la canoa se curara a sí misma con la humedad del mar, un truco que los yates modernos intentan imitar con materiales compuestos, pero tú lo haces con lo que crece en tu isla. Ahora, para evitar fugas, aplicas resina del árbol de fruta del pan. Calientas la resina sobre un fuego de cáscaras de coco hasta que se vuelve pegajosa y la untas en capas sobre las juntas, presionando con hojas para que penetre. El olor es dulzón y resinoso, como una mezcla de miel y humo, y sientes el calor irradiando mientras trabajas. Esta resina no solo sella, sino que añade flexibilidad. La canoa debe doblarse con las olas, no resistirlas rígidamente, porque una estructura rígida se rompería en marejadas altas. Pero siento decirte que no todo es color de rosa. Esperar a que la resina seque no va a sentarte y esperar a que se curta con el sol. No, ni mucho menos. Va a desentarte y vigilar, literalmente, mientras los mosquitos zumban a tu alrededor, que el mar no lleva la canoa o que no llueve encima y te estropea todo el esfuerzo. Luego viene el balancín. Tallas un flotador curvo de madera más ligera, como del pandano, y lo atas al casco principal con más senit, asegurándote de que esté a la distancia exacta, unos 2-3 metros, para equilibrar la canoa contra el viento. El mástil, de bambú o madera dura, se fija en el centro, inclinado hacia adelante para un mejor rendimiento contra el viento. La vela es de hojas de pandano tejidas, un rectángulo grande que atrapa los vientos alisios. Pruebas la canoa en la laguna primero, la lanzas al agua, subes con tu familia para verificar el balance. Si se inclina demasiado, ajustas los amarres. Si entra agua, más resina. El sonido del agua lamiendo los lados, el crujido de las cuerdas tensándose, te dice si está lista. Estas canoas no son rígidas como un barco de metal. Se flexionan, absorben impactos, lo que las hace ideales para océanos impredecibles. Pero hay un contraste cómico. Mientras un error en un astillero moderno significa un retraso en la entrega, aquí podría significar que tu canoa se deshace a mitad de un viaje de 100 millas, dejando a la tripulación a merced de los tiburones. Nada como un chapuzón inesperado para motivarte a hacerlo bien. En medio de este trabajo, oyes historias de navegantes legendarios que usan estas canoas para cruzar océanos. De vez en cuando, nombres como Tupaya llegan a tus oídos, un sacerdote tahitiano
que guiaba con olas y aves, probando embarcaciones similares en viajes épicos. Sabes que tu labor no es solo construir un barco, sino un vínculo con islas lejanas, un medio para mantener viva la red de comunidades. Al final del día, con el sol poniéndose y el cansancio en los huesos, miras tu creación parcial en la playa, sabiendo que mañana continúa. Es un ritmo lento, dictado por la naturaleza, no por relojes. Y mientras en el mundo actual construimos barcos con robots y aleaciones, tú confías en manos expertas y materiales orgánicos, creando algo que inspira incluso a los diseñadores de yates oceánicos modernos, probados en tormentas que romperían estructuras rígidas. Tupaya, el gran navegante. ¿Recuerdas ese nombre que mencioné, Tupaya, el sacerdote tahitiano que guiaba con olas y aves? Pues su historia es un ejemplo perfecto de cómo un hombre, armado solo con el conocimiento ancestral, podía desafiar el vasto Pacífico y alterar el curso de exploraciones europeas. Imagina el momento. Es octubre de 1769, a bordo del Endeavour, el barco del capitán James Cook. El mar se agita con marejadas que vienen del sur, el viento aúlla y las nubes bajas ocultan las estrellas. Tupaya, de pie en la proa, siente el balanceo de la cubierta bajo sus pies descalzos. La tripulación europea murmura nerviosa. Llevan días sin ver tierra, y el capitán Cook duda si seguir el rumbo propuesto. Tupaya, con los ojos fijos en el horizonte, detecta un cambio sutil en el patrón de las olas, un reflejo que indica tierra cercana, invisible aún. ¿Hacia el sur?, pregunta Cook, su voz tensa por la incertidumbre. Tupaya asiente con calma. Allí está Rurutu, a un día de navegación. La decisión pende de un hilo. Si se equivoca, podrían perderse en el océano infinito, con provisiones menguando y el escorbuto acechando. ¿Cómo llegó este navegante polinesio a estar en ese barco extranjero, guiando a hombres que venían de un mundo desconocido? ¿Qué secreto le permite leer el mar como un mapa vivo, mientras los europeos dependen de brújulas y sextantes? Pero para entender cómo llegamos a este momento, debemos retroceder unos meses, a julio de 1769, en la isla de Tahití. Tupaya no era un simple isleño. Nacido alrededor de 1725 en Raiatea, una isla sagrada en las islas de la Sociedad, provenía de una línea de Ari'i, jefes y sacerdotes. Raiatea era el centro espiritual de Polinesia, hogar del gran Marae Taputapuatea, donde se realizaban rituales para los dioses del mar y el viento. Desde joven, Tupaya aprendió las artes de la navegación no como un oficio, sino como un deber sagrado. Su educación incluía memorizar cantos que describían rutas entre islas, patrones de estrellas y el comportamiento de las aves. Imagina a un adolescente Tupaya, sentado en la playa bajo la luna, repitiendo versos que listaban más de 150 estrellas útiles para orientarse. No había mapas escritos. Todo estaba en la mente y en las historias transmitidas de generación en generación. Pero la vida no fue fácil. En 1760, una guerra intertribal lo desposeyó de su estatus. Bora Bora invadió Raiatea, y Tupaya, como sacerdote del dios Oro, tuvo que huir a Tahití. Allí se convirtió en consejero del jefe local, pero su conocimiento del océano lo hacía único. Era un hombre de contrastes, devoto y pragmático, con una mente que abarcaba distancias que los europeos apenas imaginaban. Aquí hay una ironía sutil. Mientras en Europa los navegantes usaban instrumentos precisos pero rígidos, Tupaya confiaba en su cuerpo como sensor, sintiendo el viento en la piel, el movimiento de las olas en los testículos, un método tan efectivo como cualquier GPS moderno, pero sin baterías que fallaran. Los eventos que lo llevaron al Endeavour comenzaron con la llegada de Cook en abril de 1769.
Los británicos estaban en Tahití para observar el tránsito de Venus, pero pronto se fascinaron con la cultura local. Tupaya, curioso por estos extraños visitantes con barcos de madera y metal, se acercó. Reconstruyamos un diálogo posible. Cook, impresionado por las canoas polinesias, pregunta: ¿cómo viajan tan lejos sin brújula? Tupaya responde con sencillez: el mar nos habla, las olas se curvan cerca de la tierra, las aves vuelan hacia islas al atardecer. Nuestros antepasados nos enseñaron a escuchar. Esta conversación abrió puertas. Tupaya dibujó un mapa de memoria, marcando 74 islas en un radio de miles de kilómetros, desde Fiji hasta las Marquesas. No era un mapa cartesiano, sino uno basado en direcciones relativas y tiempos de viaje, que confundió inicialmente a los europeos, pero demostró un conocimiento vasto. Sabía de Samoa, Tonga, incluso insinuó rutas a Nueva Zelanda. Cook, pragmático, vio el valor. Tupaya podía ser un intérprete y guía en islas desconocidas. Sin embargo, Tupaya tenía sus motivos. Exiliado, buscaba aliados contra sus enemigos en Bora Bora, y la curiosidad por el mundo más allá lo impulsaba. Dudaba, temía lo desconocido. Sus miedos eran humanos, como el de dejar atrás su cultura por un futuro incierto. Al final, se unió, llevando consigo su conocimiento como único equipaje. Así que, mientras hoy no vamos ni al parque sin mirar la aplicación del tiempo, Tupaya embarcaba en un viaje a lo desconocido, confiando solo en su memoria, pero con la seguridad de que sus ancestros estaban a su lado, guiándole en su camino. El desarrollo de su viaje fue creciente en tensiones y revelaciones. Partieron de Tahití en agosto, con Tupaya guiando hacia el sur. En Rurutu, su predicción se cumplió. Avistaron la isla exactamente donde dijo, validando sus métodos. La tripulación, escéptica al principio, comenzó a respetarlo. Durante el trayecto a Nueva Zelanda, Tupaya interpretaba corrientes y vientos inversos, explicando cómo los polinesios usaban los alisios para ir al este y los vientos del oeste para volver. Ante una tormenta, un marinero grita: ¿cómo sabes que no nos perdemos? Tupaya, calmado: mira las aves. Las fragatas no vuelan lejos de la tierra. Y siente las olas. Una viene del este, otra se refleja del sur. Estas revelaciones progresivas construyeron confianza, pero no sin momentos de suspense. En un momento, una corriente inesperada los desvió, y Tupaya tuvo que ajustar, basándose en estrellas cenitales, como la Polaris, pero adaptadas al hemisferio sur. Su humanidad brillaba en las dudas, extrañaba su hogar, sufría el frío del sur, y cuestionaba si los europeos entenderían realmente su sabiduría. Mientras enseñaba, mostró cómo seguir el sol durante el día, usando la mano para medir ángulos. Cook anotaba todo, pero Tupaya guardaba algunos secretos, quizás por orgullo o tradición. Imagina la escena. Por un lado, Tupaya, el navegante polinesio, intentando explicar cómo sentir las marejadas bajo el barco para saber dónde está la tierra. Por el otro, los marineros europeos, acostumbrados a usar sus cronómetros para calcular la longitud y sus sextantes para las estrellas, buscando números y lecturas en sus instrumentos, completamente ajenos a esa conexión casi mística con el océano. Era como intentar enseñar a un creador de contenidos a vivir sin Wi-Fi. El método de Tupaya era una sabiduría vital, pero estaba tan alejado de su forma de entender el mundo que les resultaría casi incomprensible. La resolución llegó en Nueva Zelanda, donde Tupaya actuó como mediador con los maoríes, reconociendo similitudes lingüísticas y culturales. Su presencia evitó conflictos iniciales. Los maoríes lo veían como un igual,
un navegante legendario. Pero el legado va más allá. Murió en Batavia en 1770, de escorbuto o disentería, a los 45 años. Su mapa y enseñanzas influyeron en la comprensión europea de Polinesia, probando que los polinesios eran navegantes deliberados, no a la deriva. Accidentales. Hoy inspira proyectos como Hokulea, conectando con GPS ecológicos que usan patrones de olas. Sin embargo, su muerte fue irónica. Un maestro del océano sucumbió en tierra, víctima de enfermedades traídas por los mismos a quienes guió. Un contraste con la modernidad. Mientras nosotros volamos continentes en horas, Tupaya cruzó océanos con sabiduría que aún estudiamos. Pero el verdadero misterio no era solo Tupaya, sino lo que dejó atrás. Herramientas como mapas de palos que codificaban mareas y olas. Enigmas que aún hoy nos intrigan. Pero lo que Tupaya dejó atrás nos lleva a un enigma que aún hoy nos desconcierta. Herramientas como mapas de palos que codificaban mareas y olas. Acompáñame mientras intentamos desentrañar juntos este objeto fascinante, conocido como el mapa de palos de las Islas Marshall. Imagina que somos un equipo de investigadores en un museo polvoriento, o quizás en una playa remota de Micronesia, y acabamos de encontrar uno de estos artefactos. ¿Qué vemos a primera vista? Un entramado de varas curvas, atadas con fibras de coco, con conchas pequeñas representando islas. Sientes la textura rugosa de las varas bajo tus dedos, el olor a sal y madera vieja impregnando el aire. Nos preguntamos, ¿es un juguete, una obra de arte abstracta, o algo más práctico, como un diagrama para enseñar a los jóvenes? Las conchas están colocadas de manera irregular, no como en un mapa geográfico convencional, y las varas se cruzan en ángulos que parecen deliberados pero inexplicables. A primera vista, parece un modelo simple de navegación. Si observamos con detención, las varas representan marejadas, esas olas largas y bajas que viajan miles de kilómetros a través del Pacífico. En las Islas Marshall, los navegantes distinguen al menos 4 marejadas principales: el Rilip del este, el Kaelip del oeste, el Bungdokerik del sureste y el Bungdokeing del noroeste. Estas olas no son caóticas. Se refractan y reflejan alrededor de las islas, creando patrones detectables. El mapa, o más bien, el mapa de varas, captura eso. Las varas curvas muestran cómo las olas se doblan al encontrar tierra, cruzándose en nudos o bot, puntos donde las marejadas interfieren. Si pudieras sostener uno, notarías cómo las fibras se tensan en los cruces, como si el objeto mismo imitara la tensión del océano. Es un dispositivo mnemotécnico, no un mapa que se lleva al mar, sino algo para enseñar en tierra. Los navegantes lo usaban para explicar a los aprendices cómo sentir los cambios en el movimiento del barco, detectando tierra a 40 o 50 millas de distancia. Pero aquí es donde las cosas se complican, porque este artefacto no encaja con lo que sabíamos de las culturas polinesias. ¿Por qué varas curvas en lugar de líneas rectas? La anomalía radica en que no representa distancias geográficas precisas, sino fenómenos dinámicos del océano. Por ejemplo, un nudo cercano a una concha indica un ángulo amplio de intersección de olas, señal de proximidad a la isla, mientras que más lejos el ángulo se cierra a 25 grados o menos. Si imaginamos navegar, sentimos el barco cabeceando de manera distinta. Una marejada reflejada del este choca con una marejada refractada del oeste, creando un patrón que un navegante entrenado
reconoce como raíz u ocar, una línea invisible que guía hacia la Tierra. Esto no es intuición mágica, es física aplicada. Sin embargo, los primeros europeos que los vieron, como el misionero Gulick en 1862, los tomaron por curiosidades primitivas. Winkler, en 1901, fue el primero en documentarlos en detalle, aprendiendo de navegantes marshalleses que explicaban principios de refracción y reflexión que la ciencia occidental no formalizó hasta el siglo XX. Es como si estos mapas predijeran teorías modernas. Pensar que un puñado de palos capturara ondas oceánicas mejor que los tratados científicos de la época. Y mientras nosotros nos quejamos de perder señal GPS en una tormenta, ellos navegaban fiándose de marejadas que persisten incluso bajo nubes densas. Algunos investigadores piensan que estos mapas son una invención puramente marshallesa, desarrollada sin influencia externa. La evidencia apunta a eso. El Matang, el tipo instructivo, es un modelo teórico que enseña marejadas alrededor de una isla hipotética, con varas representando cómo las olas se curvan y cruzan. Otros sugieren que el Medo y el Revilib, que cubren grupos de islas o el archipiélago entero, podrían haber incorporado ideas europeas después del contacto, ya que posicionan las islas con más precisión geográfica. Pero las contradicciones son intrigantes. Si eran secretos, como indica la tradición de transmisión oral solo a iniciados, ¿por qué evolucionaron hacia formas más cartográficas? Las simulaciones modernas, como las de 2022, que usaron modelos computacionales para validar los patrones de olas refractadas, confirman que estos mapas no son fantasía. Reproducen con precisión cómo las marejadas se alteran cerca de atolones. Un estudio reciente mostró que navegantes actuales, usando réplicas, detectan tierra con exactitud comparable a radares básicos. Sin embargo, las teorías chocan. ¿Eran solo para enseñanza o había versiones mentales que los maestros llevaban en la cabeza durante viajes? La evidencia de navegantes como Raymond de Brum, en 1962, indica que no se usaban en el mar, pero quizás variaban por clan. Es fascinante cómo algo tan simple revela una ingeniería oceánica avanzada, cambiando nuestra visión de los polinesios no como nómadas afortunados, sino como científicos del mar. Y quizás lo más fascinante es lo que todavía nos falta por descubrir. ¿Cómo se adaptaban estos mapas a cambios estacionales en las marejadas o a corrientes variables? Algunos artefactos muestran variaciones individuales, sugiriendo que cada navegante personalizaba su mapa de varas basado en experiencia personal. Si pudiéramos examinar uno en detalle, notaríamos que las conchas no siempre corresponden a islas reales, sino a conceptos abstractos de interferencia. Modernamente, inspiran diseños de yates que usan sensores para detectar olas, pero el conocimiento sensorial, sentir las marejadas en el cuerpo, como describen los textos, permanece elusivo. ¿Existían versiones en otras islas que se perdieron? Los gilberteses y ticopianos conocían marejadas similares, pero sin artefactos perdurables. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tipo de sociedad produce algo así, donde el conocimiento se transmite no en libros, sino en objetos que codifican el océano vivo? Y para entender por qué esto era posible, debemos mirar cómo funcionaba realmente la sociedad polinesia, un mundo donde el océano no dividía, sino que unía comunidades a través de reglas invisibles de cooperación, jerarquía y conocimiento compartido.
En estas islas dispersas, la navegación no era sólo una habilidad técnica, sino el pegamento social que mantenía viva una red de alianzas, comercio y linajes. Piensa en la flota de Hokulea, no como un barco moderno, sino como un eco de las antiguas flotas polinesias. Canoas que cruzaban 4.000 kilómetros, no por conquista, sino por paz, llevando mensajes, bienes y matrimonios que fortalecían lazos. Las reglas no escritas dictaban todo, desde quién podía aprender los secretos de las estrellas hasta cómo se recibía a un viajero en una isla nueva. Las reglas no escritas empezaban con los gestos y símbolos que definían tu lugar en la sociedad. En Tahití o las Marquesas, por ejemplo, el tatuaje no era decoración, era un mapa de estatus. Si eras un navegante, tus brazos y torso llevaban diseños específicos que indicaban maestría en las rutas, ganados solo después de pruebas rigurosas. Un jefe o alii reconocía inmediatamente tu rango por estos patrones, decidiendo si te trataba como igual o subordinado. Las palabras también importaban. El lenguaje tenía niveles, con vocabulario reservado para la élite. Dirigirte a un jefe con el término equivocado podía ser un grave error, rompiendo la armonía o mana, esa fuerza espiritual que fluía a través de la sociedad. Los objetos contaban. Una vela de pandano tejida a mano no era solo funcional. Su calidad reflejaba el estatus del clan. En una llegada a una isla ofrecías cava o un collar de conchas como gesto de respeto, un ritual que abría puertas. Si lo omitías, podía ser ignorado o peor, visto como amenaza. Imagina llegar exhausto, después de días en mar abierto, solo para que un error en el saludo te deje varado en la playa. Es como olvidar el código de vestimenta de una boda, pero con consecuencias más saladas. Literalmente, ya que el mar te esperaba de vuelta. Estas normas aseguraban que el conocimiento de navegación, sagrado y práctico, se mantuviera dentro de linajes selectos, preservando el equilibrio social. Los mecanismos de ascenso y caída eran claros, aunque duros. Para ascender, empezabas como aprendiz, o pebiwo, en Micronesia, bajo un maestro navegante. Memorizabas 200 estrellas, no por elección, sino por obligación familiar. Los hijos de navegantes heredaban el rol, pero debían probarse en viajes reales. Un ejemplo concreto. En las Carolinas, un joven como Ipour pasaba años aprendiendo de tebaque, navegando distancias cortas primero, luego largas. El ascenso venía con el éxito. Completar un viaje de 500 millas sin instrumentos te elevaba a maestro, ganando respeto y privilegios como tierras o esposas adicionales. Pero la caída era rápida. Un error de navegación que costaba vidas borraba tu reputación. Tomemos a Maupiailug, un navegante moderno de Satahual que revivió tradiciones para Hokulea en 1976. Fallar en guiar la canoa habría destruido su legado, como en el pasado, donde un navegante fallido perdía mana y era exiliado o ignorado en consejos. Otro camino de ascenso era el matrimonio. Un navegante casándose con la hija de un jefe subía de estatus, como en Samoa, donde alianzas matrimoniales unían islas. Para la caída, las violaciones de tabú eran clave. Romper un kapu, como comer ciertos alimentos reservados, podía hundirte. Un caso histórico. En Hawái, un jefe que ignoraba rituales previos al viaje veía su flota fallar, perdiendo poder ante rivales. Es un sistema meritocrático pero rígido, donde el conocimiento era poder, pero compartido solo con los dignos.
Aquí no importan las carreras ni los contactos, sino su conocimiento sobre las estrellas y marejadas. Un ascenso que podía terminar en el fondo del océano si el mana fallaba. Las paradojas del sistema revelaban grietas donde las reglas chocaban con la realidad. Por un lado, la sociedad enfatizaba la paz y cooperación. Los viajes eran para comercio y alianzas, no guerra. Sin embargo, la competencia entre clanes era feroz. Navegantes rivales guardaban secretos, como rutas específicas, para mantener ventaja, contradiciendo el ideal de conocimiento compartido. En Polinesia Oriental, los jefes coordinaban flotas masivas para migraciones, pero en la práctica, solo la élite decidía destinos, dejando a la plebe seguir ciegamente. El mana era espiritual, pero práctico. Un navegante exitoso ganaba divinidad, pero un fracaso lo humanizaba demasiado, exponiendo que el sistema dependía de resultados terrenales. Rituales de bienvenida fomentaban alianzas duraderas, como en Tonga, donde los visitantes eran recibidos con fiestas que duraban días, sellando tratados. Pero si el visitante fallaba en la reciprocidad, como no traer bienes, la alianza se rompía. Todo encaja cuando ves cómo la vida diaria de constructores, como tallar canoas con Zenit, que se ajusta solo, reflejaba estas reglas. Un trabajo comunitario donde cada nudo era un vínculo social. Tupaya, el navegante que guiaba con olas, encarnaba el ascenso por conocimiento, usando su estatus para mediar con europeos, pero atado a tradiciones que limitaban quién aprendía. El mapa de Palos, un misterio de marejadas codificadas, era producto de una sociedad que valoraba el secreto para preservar poder, transmitido solo a iniciados en rituales. Así, las mecánicas sociales no eran arbitrarias. Aseguraban supervivencia en un océano vasto, donde la cooperación era la verdadera brújula. En Hokulea, este legado vive. Viajes modernos reviven alianzas antiguas, conectando islas en paz, mostrando que estas reglas invisibles aún guían. Así que cuando piensas en cómo construían barcos los polinesios sin clavos ni metal, no estás pensando solo en cuerdas de coco y resina, sino en todo un mundo de reglas, vidas y misterios entrelazados, donde el océano era un lazo entre comunidades. Estas historias de navegantes como Tupaya, enigmas como los mapas de Palos y sociedades que cruzaban distancias inmensas, nos recuerdan que la sabiduría antigua aún ilumina nuestro mundo moderno, con sus contrastes entre la flexibilidad de una canoa y la rigidez de nuestras tecnologías. Reflexiona en cómo, mientras tú descansas cómodamente, ellos navegaban guiados por estrellas que aún brillan sobre nosotros. Deja que estas imágenes del Pacífico te arrullen hacia el sueño, sabiendo que la historia es un viaje sin fin. Buenas noches.